crecí sin mis padres. Y eso fue algo que a mí me marcó la vida, porque la relación que yo tuve con mis padres eh, quizás fue diferente a la de los otros niños. En mi caso, mi mamá se enfermó durante el embarazo, entonces cuando yo nací, ella tenía muchas limitaciones. No podía alzarme, no podía abrazarme fuerte, no podía caminar muchas cuadras, eso quería decir, no podía llevarme ella a la escuela. Y si estaba en mi casa, eh, siempre yo recuerdo que ella era una mujer muy triste, ¿verdad? Estaba llorando o si es que estaba, ¿vale? yo sabía que estaba internada. Sí. Entonces, desde muy chiquitita, yo tenía ciertas limitaciones en cuanto a ella. No podía ir corriendo a abrazarle nomás porque ella tenía muchos dolores en su cuerpo. Entonces, el mensaje que quizás yo recibí en ese momento fue como que yo era una molestia para ella. Ella falleció cuando yo tenía 5 años. Mi papá en ese momento ya se casó con otra mujer, ya tuvo su familia, y el tiempo que mi mamá vivió, mis papás fueron novios un tiempo, pero después se separaron. Pero yo nunca vi que ellos vieron juntos, no se casaron, entonces nunca tuve esa familia de mamá y papá. Siempre fue mi tía la que se encargó de mí desde el día que nací. Entonces, cuando fallece mi mamá y mi papá se casa con otra mujer, fue mi tía la que se encargó de mí hasta hoy en día realmente. Y cuando, cuando yo ingresé a la escuela después de que mi mamá ya no estuviera, fue muy difícil y muy duro para mí porque era muy doloroso ver cómo todos los otros padres sí estaban presentes en la vida de sus hijos. Yo veía como cada mamá se iba, le dejaban la puerta de la sala, le daba un beso a su hijo y era algo que yo anhelaba y que yo sabía que ya no iba a tener más. Justo coincidió también de que mi mamá falleció 2 días antes del Día de la Madre. Entonces, en el colegio en el cual yo entraba, era un colegio donde todo el tiempo se hacían actividades para la unión familiar. Y yo sabía que mi mamá no estaba y que mi papá tampoco, entonces recordando un poquitito la fecha de aniversario, más el Día de la Madre, más las actividades escolares, eran, eran momentos muy dolorosos para mí, siendo yo muy chiquitita, ¿verdad? Entonces yo crecí teniendo una autoestima muy baja, me sentía muy incapaz de muchas cosas, me sentía que yo no era suficiente para nadie y actuaba quizás de esa forma. Me entorpecía más, como que me bloqueaban a aprender algunas cosas y eso me llevó a sentirme siempre insuficiente para todo. Así llegué a la adolescencia, desde muy temprano ya tuve ideas de sacarme la vida y a los 15 años, cuando yo pensé que sinceramente nunca iba a dejar de estar en esa etapa donde me sentía insuficiente e incapaz para todo, pasó algo que realmente empeoró mi vida, que fue que entré en los trastornos alimenticios. Fui bulímica por más de 5 años y esa fue una etapa donde pasé demasiado mal. Pasé mal yo, pasó mal mi tía, que era es la persona con la que vivo. ¿Por qué? Porque no solamente se trataba del ciclo de la comida y lo que pasaba con eso, sino que detrás de la bulimia venía también los intentos de suicidio, las pastillas desmedidas que tomaba, venía también ese estado de depresión tan fuerte del cual yo creía que jamás en mi vida iba a poder salir. Venía el miedo excesivo a salir a la calle, yo tenía miedo de salir, de enfrentarme con el mundo, porque
me sentía incapaz de salir de ese círculo y también tenía mucho miedo a que la gente sepa lo que yo estaba haciendo y que me juzgue. Y era muy difícil pedir ayuda en esa instancia. Y también una vez que pude admitir por lo que estaba pasando y salir a pedir ayuda, nada funcionaba. Yo tenía mis recaídas de forma constante. Hasta llegó el punto en mi casa que tuvieron que esconder ciertos alimentos y tuvieron que esconder los cuchillos y ciertos objetos punzantes porque yo tenía esas ideas de sacarme la vida. Entonces, en ese momento de mi vida, yo realmente lo único que quería era morir, porque pensaba que era una carga para mi familia en esa situación y no podía salir de donde estaba. Sinceramente, me esforzaba, pero volvía a tener una recaída y parecía una historia sin fin de dolor. Entonces, yo no disfruté mi adolescencia, no salía tanto a fiestas y cosas así porque siempre estaba en ese estado. Y en esa etapa también empecé a fumar. El cigarrillo fue algo que empezó para mí como una joda, una broma, algo que probar, que experimentar, pero fue lo que más me costó eliminar de mi vida. Muchísimos años tuve también con eso y las relaciones que yo iba teniendo con los varones, esos pseudo noviazgos en esa etapa, me marcaron y me dañaron también, porque todos los mensajes eran, no sos suficiente, no sos suficiente linda, no sos suficiente atractiva, inteligente, y además que mi autoestima estaba muy baja, a mí me costaba también recibir amor. Entonces era todo un círculo que llevaba simplemente a sentirme en un vacío tan grande el cual yo creía que nunca iba a poder salir. Y lo que pasa muchas veces con los jóvenes es que viene alguien y te pregunta, ¿por qué estás tan triste si tenés alguien, si tenés en tu casa alguien que te ama, si tenés amigos, tenés un colegio, tenés todo? Pero realmente ese vacío tan grande que hay dentro de uno es algo que no se puede explicar con palabras nomás. Simplemente te sentís así, te sentís a morir, te sentís ahogada y parece que nunca vas a salir de esa situación. Y así yo me sentía. Y eh, el tiempo fue pasando, yo seguía en ese mismo estado hasta que tuve que empezar a tener otras responsabilidades, como salir a trabajar, como estudiar en la universidad. Y cuando yo conseguí un trabajo y logré estudiar en la universidad, yo pensé que ya, lo malo ya pasó, ya iba a dejar la bulimia atrás, todo eso, pero sin embargo intentaba hacer con todas mis fuerzas, pero igual tenía recaída. Y también tenía malas experiencias con el alcohol, porque yo empezaba a tomar para quedarme dormida y olvidarme de lo que estaba viviendo. Creo que hay una diferencia entre tomar por disfrutar y eso. Y yo tomaba de esa forma y por supuesto que todo terminaba eh, en el mismo punto, en el de sentirme vacía, en el de sentirme insuficiente y en sentir esa tristeza tan profunda que ni yo entendía muy bien por qué, ni qué hacer, ni cómo sacarme eso que tenía. Entonces, llega un muchacho a mi vida, un novio que yo en ese momento tenía mi autoestima tan baja que este chico hizo algo que los demás no habían hecho. Me dio amor, me dio protección, me dio seguridad, pero a mí él no me gustaba, yo no sentía amor por esa persona, pero estaba con él a cambio de esa como que estabilidad emocional, por así llamar. Entonces yo pensaba, yo tenía 20 años y pensaba, bueno, si no estoy con él, ya se me va a ir el tren, decía.
sea, ya no voy a encontrar otro que me quiera por ahí. Y bueno, esa idea fue lo que me llevó a permanecer en una relación donde al principio me daba eso que les conté que yo estaba buscando y esa contención, esa seguridad que me daba él de que él iba a estar conmigo, de que me iba a cuidar, de que me iba a proteger, de que al fin alguien encontró valor en mí. Pero sin embargo, eso fue muy poco tiempo porque a los pocos meses él ya fue como es él, que me maltrató muchísimo verbalmente. Si yo creía que era una chica que no valía nada, él me decía palabras que reafirmaban eso. Él me decía, si yo me vestía de una forma donde se me veía mucho la espalda, o se usaba un short, eh, él hacía comentarios sobre eso, de que yo era una mala mujer, de que las buenas mujeres no se visten así, de que las buenas mujeres no tienen amigos varones, de que las buenas mujeres no salen con sus amigos, de que las buenas mujeres no escriben con ningún solo amigo, solamente tienen, o sea, su vida entera tenía que ser, mi vida entera tenía que ser él y solamente él. Y al principio a mí obviamente me parecía ridículo lo que decía, pero yo después le fui creyendo. Y es así como creo que funciona la manipulación. Al principio crees que es inofensivo, entonces permitís, pero al final terminás creyendo todo lo que el otro te dice. Entonces yo empecé a cambiar mi forma de vestir. Cuando me vestía de una forma me sentía culpable, me sentía sucia, me sentía que era cierto que yo era una mala mujer por usar cierto tipo de ropa. Por ejemplo, cuando iba caminando por la calle, miraba la vereda, no levantaba la mirada porque creía que era malo mirarle a los chicos, que era malo todo lo que tenía que ver con el sexo opuesto y que tenía miedo a que él me persiga y vea una acción como esa. O sea, era así porque él me amenazaba con seguir. Entonces, esa relación me hizo muchísimo daño, y yo también cometí mis errores durante eso, y a raíz de esos errores hubo una agresión física. Y eso fue algo que me marcó y me asustó mucho, porque en mi casa nunca me pegaron, nunca yo vi eso, nunca nadie me trató así, y era algo a lo cual no estaba acostumbrada. Y a partir de esa acción, yo ya no le dejé porque tenía miedo. Al principio era, no le dejo porque me brinda una cierta estabilidad emocional, y después ya era, no le dejo porque tengo miedo a lo que me pueda hacer. Bueno, así yo llegué a una reunión como esta, en, en ese caso era una cena en una pizzería, y sinceramente me fui solamente porque era la vuelta de mi casa. Ya no tenía otra opción como ir de mis amigas, entonces yo llego a la reunión y una persona también cuenta su historia de vida, así como yo les estoy contando. Cuenta todo lo que contó de su después, de su transformación de vida, eran cosas básicas, aparentemente para las personas, que era tener paz, tener una relación con su papá, tener una mejor relación con su mamá y dormir bien. Eran cosas así que aparentemente la gente tiene, pero para mí era inalcanzable. Y yo recuerdo que pensé literalmente, ¿cómo anhelo ser feliz? ¿Cómo quiero ser una persona normal? Porque yo en mi interior vivía un infierno de tristeza con mis pensamientos, y era una lucha que parecía que nunca iba a tener salida, ¿verdad?
Entonces yo quería ser feliz, quería llevar una vida normal, sin tanto drama, sin tanto vacío, sin tanta tristeza. Y la persona dijo que el que le cambió su vida y le dio todo eso fue Jesucristo. Cuando yo escuché la palabra Jesús, realmente me quedé un poco descolocada porque yo estaba acostumbrada a la idea de un Dios castigador. Si haces todo bien, Él te va a amar. Si haces todo mal, Él no te escucha, no te ama y no te cumple nada de lo que vos deseas. Ese era mi concepto y también era en parte lo que a mí me enseñaron. Cuidado si te portas mal, Dios te va a castigar. Cuidado si haces tal cosa, vas a recibir un castigo. Entonces yo pensaba que Jesús no podía escucharme a mí, que tenía un novio, que permitía yo que me trata así, que tantas veces intentó sacarme la vida, que fumaba. Yo dije, yo soy muy pecadora, tipo, no soy digna de esa transformación, de ese cambio. Pero sin embargo, fue grande mi sorpresa porque en esa primera noche, después de haber escuchado que Jesús te puede cambiar la vida, yo me fui a mi casa y me quedé con el anhelo y el deseo de que pase algo en mi vida, de que algo cambie, de salir de donde estaba y de que Él me haga caso, que respondan a algo que yo le estaba pidiendo. Pero yo en esa noche nos repartieron unos papeles y yo escribí algo que nada tenía que ver ni con la paz, la, ni con el perdón, o sea, pedí algo material. Yo pedí viajar esa noche. Nos dieron esos papelitos que se llaman petitorios, nos dijeron que escribamos todo lo que queríamos, que eso se ponía en oración y después se rompía. Entonces yo escribo en ese papel que quería viajar al interior del país y yo pedí un arroyo, ¿verdad? Algo así chiquitito, lindo, limpio. Pero grande fue mi sorpresa de que 3 días después me llama mi papá, que era una persona con la cual no hablaba de forma tan constante. Si bien cada tanto nos llamábamos, yo tenía mucho rencor y dolor hacia él. Habíamos tenido unas cuantas veces en las cuales yo intenté decirle porque no estuvo tan presente o porque justo se casó, por ejemplo, el día de mi cumpleaños o cosas así. Entonces yo tenía dolor y rencor hacia mi papá. No esperaba prácticamente nada de él, pero quería todo de él. Entonces se entiende. Entonces mi papá me llama y me dice que íbamos a viajar y cuando me dice dónde, yo me caigo de espaldas porque no fue al interior como yo pedí, fue al exterior y íbamos a conocer el mar en familia. Y fue increíble porque era imposible para mí viajar. Yo no tenía dinero. Era raro para mí que me incluya mi papá con su esposa, con mis hermanas. Y fuimos de viaje y realmente ese fue un viaje que marcó mi vida, que dejó un antes y un después en mí. Porque yo le miré a mi papá y él se reía y nosotros estábamos disfrutando como si fuera que nunca pasó nada. Y yo decía, ay, él no sabe todo lo que yo sufrí y se ríe así como si fuera que no pasó nada, nunca. Me molestaba que no sepa ni siquiera lo que me gustaba comer, pero creo que eso es algo bueno, que tenemos un poco las mujeres. Me molestaba que no sepa casi nada de lo que yo había vivido, pero sin embargo en ese viaje él estaba comportándose como mi papá, como un papá súper presente, cariñoso, un papá que me cuidaba, un papá que me abrazaba, que me daba amor, que era lo que yo soñaba. Yo no escribía en ese papel lo que quería que pase con mi papá, pero Jesús sabía que el anhelo más grande y más fuerte en mi corazón era tener una relación así de intimidad con mi papá, una relación donde seamos felices, donde todo pueda fluir más espontáneamente,
donde estemos presentes en la vida de cada uno sin rencor. Entonces yo en ese viaje le miré a mi papá y dije, yo quiero dejar todo lo malo que pasó atrás y quiero empezar todo de nuevo y le perdono y todo lo malo dejo atrás. Quiero una relación con él. Yo dije estas palabras en mi mente. Sinceramente, no fue que yo me puse a hacer una oración, no fue que yo me puse a decirle a mi papá nada. Fue un anhelo de mi corazón que latió tan fuerte y que eso yo les cuento que se cumplió hasta hace unos meses atrás. Mi papá, a partir de esa situación de perdón, pareciera como que vino alguien y le tocó con una varita y él cambió. Él cambió muchísimo y él todos los días me escribía unos mensajes de buenos días diciéndome cosas hermosas. O sea, no existió un solo día sin que él pase sin decirme que me amaba, sin decirme que yo era la mejor profesora, sin decirme que yo era hermosa para él, sin decirme que me deseaba lo mejor. Y así fue como la relación que yo tuve con mi papá, me hizo creer en Jesucristo. Ese viaje, al volver, yo dije, sí es cierto que Jesús te escucha, ¿verdad? Sí es cierto que Él puede hacer algo, ¿verdad? Porque yo todo lo que pedía, yo no le contaba a nadie, ¿verdad? Y ese se cumplía, era, no voy a creer, era increíble, todo lo que yo le pedía se cumplía, desde poder dormir bien hasta tener una cartera que me guste, así pareciera de lo más mínimo hasta algo que era imposible quizás para mí. Entonces, esa relación fue algo que me hizo creer en Jesucristo, como les dije. Entonces yo seguía participando en las reuniones y en cada capítulo que iba, en cada reunión, escuchaba lo que Jesús podía hacer en la vida de otras personas. Y decía, hija, eso puede hacer, yo también quiero que eso pase en mi vida. Y así fue como yo me fui desestructurando de la idea de Dios te castiga por todo lo malo que haces. Y conocí un lado que nunca antes había conocido de Jesús, de Dios. Conocí el amor incondicional. A veces yo cometía, bueno, hasta ahora, pero en esos primeros pasos cometía errores y yo tenía vergüenza y pensaba que Dios ya no me iba a amar y que ya no valía la pena hablarlo, qué sé yo, porque me sentía avergonzada de las cosas que hacía. Y sin embargo, en cada vez que yo me equivocaba, yo sentía más el amor del Señor. Y decía, oh, no puede ser, esto en serio funciona así. Yo me equivoco y vos igual me querés. Y sí, así es, sinceramente. Y eso fue algo que me, me hizo sacar una mochila gigante de la espalda, porque eso me dio libertad de poder ser yo misma. Y esa libertad tanto yo busqué, pero en serio les digo, busqué en libros, busqué en actividades, busqué en amistades y no encontré. Pero con Jesús hoy en día les digo que yo puedo ser libre de ser yo misma, que hoy yo entiendo que todas las cosas tienen consecuencias para bien o para mal, pero que eso no me aleja del amor de Jesús, que Jesús nos ama y que eso no cambia absolutamente nada. Entonces fue ese amor, ese impacto de amor que yo sentí acá en el pecho, en mi corazón, en mi mente, en cosas así que se pueden ver, que hizo que yo un día me despierte y diga, yo valgo y no me merezco una relación donde alguien me humille, no me merezco una relación donde sinceramente no soy amada y viceversa. Entonces eso fue lo que me hizo abrir los ojos y salir de esa relación con ese muchacho en la cual yo estaba, porque las cosas iban empeorando cada vez más
Y un día yo decidí terminar con eso a pesar de todo el miedo que tenía y a partir de ahí nunca más volví a tener ningún tipo de relación en la cual yo permitiera que me dañen, que me humillen, que me hagan sentir de menos. O sea, Jesús vino a mi vida y puso un valor que nadie más volvía a sacar. Y eso también es algo que yo les quiero contar y que es muy importante porque muchas veces pasamos por esas experiencias donde alguien nos maltrata y nos humilla y nadie merece eso. Pero Jesús nos ve con ojos de amor, con ojos de misericordia, ¿verdad? O sea, también, no porque en algún momento yo cometí un error, quiere decir que permita tener una situación como esa. Entonces yo con Jesús pude terminar de eso y les cuento que un día yo me desperté y me di cuenta que nunca más volví a tener ninguna recaída con la bulimia. Lo que yo intenté es salir con pastillas, tomaba pastillas para dormir, antidepresivos, pastillas para la felicidad, para la ansiedad, para todo. Tenía un montón de tratamientos y nunca pude yo salir de la bulimia. Pero un día llegó Jesús a mi vida y eso desapareció para siempre. Hasta hoy en día nunca más volví a recaer en eso. Incluso con mi familia pensamos en la posibilidad de internarme en el exterior porque yo no podía con esa situación. Y hoy estoy súper libre de todo eso. Llevo una vida realmente sana. Bueno, la cuarentena me hizo engordar un poco, pero fuera de eso, llevo una vida normal como anhelé en esa primera noche que llegué. Entonces ya iba bien, ya iba, ya la relación con mi papá se restauró, pude terminar con esa pareja, salí de la bulimia, después el Señor me hizo dejar de fumar, yo nunca más tampoco volví a tener una recaída en eso. Yo quería dejar, pero no podía, pero él un día, no sé qué pasó, pero nunca más volví a fumar. Y fue por su mérito, porque el mío no, porque yo no pude dejar de hacerlo. Entonces, un día yo me di cuenta después de unos meses que mi vida iba cambiando y todo iba mejorando, es que yo sentía rencor hacia mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía una enfermedad que se llama diabetes. Entonces mi mamá lo que hacía frente a mí era comer, 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 después llorar y después inyectarse la insulina. Y eso era algo que me hacía sentir que yo no era importante porque esas cosas lo hacía frente a mí. Entonces yo creía que no era importante para mi mamá, por eso ella no luchó lo suficiente quizás. Entonces un día Jesús me, me dio la oportunidad de acordarme del tiempo en el cual yo fui bulímica, acordarme del tiempo en el cual yo no pude salir de ese círculo en el que estaba y me dio esa posibilidad de ponerme en el lugar de mi mamá y poder ser empática con ella. Entonces, desde ese momento, yo les cuento que nunca más volví a tener ningún rencor, ningún dolor referente a mi mamá. Hace ayer fue el Día de las Madres acá en Paraguay y yo les cuento que los 20 años de mi vida yo sufrí en esa fecha. Sufría porque eran días pegados al aniversario de su muerte. Entonces era un dolor del alma que sentía. Pero sin embargo, ayer yo me sentí en paz. Ayer yo me sentí con gozo en mi corazón porque Dios decidió que ella estuviera con él. Entonces, yo estoy feliz de que ella me dio esta bendición de venir al mundo y también estoy feliz de que gracias a ese dolor que me generó esta situación, yo hoy en día le conozco a Jesucristo. O sea, es como que el Señor se valió de ese dolor para que yo llegue a sus pies. Y eso es algo que yo agradezco. Antes yo me ponía triste porque mi familia no era mamá, papá, hermanos.
pero hoy estoy súper agradecida de la vida que me tocó tener, de verdad. Mi tía es una persona que me da hasta hoy en día todo lo mejor de ella y Dios le recompensa y le bendice. Y yo soy feliz en mi casa, yo soy feliz. Vivo con dos tías y ninguna de las tres ya no le tenemos más a nuestras mamás, pero sin embargo el Señor nos coloca en lugares perfectos porque nos complementamos, nos ayudamos y sinceramente somos felices. Bueno, entonces les cuento que en mi vida todo empezó a mejorar. Yo también pensaba que nunca me iba a recibir de una carrera profesional porque siempre creí que era muy torpe, muy inútil, muy insuficiente. Pero sin embargo, hace 2 años me recibí de una licenciatura y uno de los anhelos que yo siempre tuve es que mi papá esté en el acto de graduación. Y me acuerdo que en el colegio yo quería que él esté entre el público cuando yo cantaba o bailaba en esos momentos. Y les cuento que el día que yo me gradué, mi papá estaba saludándome como si yo estuviese en preescolar realmente. Él estaba súper feliz, súper emocionado. Y eso fue algo que llenó mi corazón porque ahí yo pude ver la fidelidad de Dios en mi vida, de estar al borde de la muerte, sin salida de la depresión, pasar a un momento en el cual yo me esté graduando y esté compartiendo eso con mi papá, con mi tía, que era el anhelo más grande de mi corazón, fue como un sello de la fidelidad de Dios en mi vida. Y ahí fue donde yo me di cuenta que todas las veces que me sentí sola, realmente no estaba sola. Todas las veces que me sentí no quería, abandonada, no, no estaba siendo abandonada. Estaba solamente haciendo camino para contarles hoy de que yo conocí a un Jesús que salvó mi vida, sinceramente. Y bueno, yo les cuento que estaba viviendo de lo mejor, disfrutando sinceramente de tener éxito en mi trabajo, de que me vaya bien. Todo en mi vida iba súper bien hasta que me llega un mensaje de, de que mi papá falleció de una forma bastante trágica. Él es policía, en un traslado a un narcotraficante, le dispararon y él falleció. Eh, Sinceramente les digo que nadie está preparado para esto, nadie, nadie se espera una situación de este tipo. Yo cuando me enteré, le pedí por favor a Dios que él esté bien y después de haber pasado por ese momento de shock, yo pensé, me acordé del primer día que yo llegué a una reunión de capítulo, me acordé del día que yo le recibí a Jesús, que escribí mi petitorio, del día que yo viajé con mi papá, que yo decidí perdonar y de cómo mi vida mejoró en relación a mi papá, de cómo pudimos sentarnos, hablar, compartir, de cómo pudimos abrazarnos, de cuántas veces yo le pude decir que le amaba, de cuántas veces yo dejé de privarme en expresarle todo mi amor a él. Y sinceramente, lo único que yo les puedo decir es que si Jesús no hubiese llegado a mi vida, todo esto iba a ser súper trágico para mí, pero Él me dio esa posibilidad de compartir, de perdonar, de disfrutar a Él en estos años que yo llegué a los pies de Cristo. Entonces, lo que les puedo decir es que después de que pasó eso, yo conocí algo nuevo de Jesús. Yo pensaba que por tenerla Él en mi vida, tenía que estar bien todo el tiempo, tenía que estar fuerte, tenía que levantarme, tenía que seguir mi vida normal. Pero sin embargo,
no es así. Yo conocí un lado de Jesús en el cual me siento comprendida por Él, en el cual siento que Él me entiende en los días en los que yo me siento triste. A veces no me puedo levantar. Yo, yo sé que Él es el que me da la fuerza para seguir día a día. Les cuento que hoy en día tuve la posibilidad de, en los momentos en los cuales más triste me sentí, fueron los momentos en los que yo me levanté y le hablé a otras personas de Jesucristo. Y eso es lo que hoy en día me da esperanzas para seguir, me da las fuerzas para levantarme, para continuar con mi vida, de poder decirle a las otras personas de que existe un Jesús que te puede levantar de lo más profundo. Y hace días estaba recordando de que cuando yo estoy muy triste, igual no siento ese vacío que tenía antes de conocer a Jesús. Y eso es lo que yo les quiero contar hoy, de que si Jesús en una ocasión me sacó de esa situación de dolor, esta no va a ser la excepción. Y de que todos los días yo sigo viendo de su mano, de su amor, de su fidelidad, y que es Él el que me da la fuerza, porque sinceramente sin Él esto no es imposible de soportar. Y bueno, eso es lo que yo les quiero contar hoy del Jesús que es real, de que Él existe, de que Él te ama incondicional, de que Él restaura y de que te levanta de todos los lugares. Y que no es ese castigador como yo pensaba que era, sino que es todo lo contrario. Es súper accesible, es súper genial, súper buena onda, es amor de verdad. Y bueno, yo cuando llegué me regalaron una oración que les quiero regalar también a ustedes, y si pueden repetir ahí conmigo desde sus lugares. Dice así: Padre nuestro, Padre te, nuestro, te pido perdón te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis todos pecados. mis pecados. Acepto y recibo Acepto y recibo a tu Hijo Jesús a tu Hijo Jesús como mi Salvador. como mi Salvador. Te entrego mi vida Te entrego mi vida y todo lo que soy. y todo lo que soy. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. amén.